Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hoy estamos aquí bastante documentados, se necesita, ¿no? Ahí para hacer las precisiones y todo lo demás. Bueno, se podrán dar cuenta que hemos traído todo lo que tiene que ver con el capítulo 2, ¿ok? Así que vamos a empezar a estudiar y a leer el capítulo 2, ya con toda la información que hemos venido leyendo, lo que hemos venido entendiendo, ¿verdad? Habíamos visto que al final del capítulo 1, el mismo Mashiach que se le está revelando a Juan, se le está comunicando, no a través, digamos, de terceras personas, ¿verdad? Le está diciendo que hay un misterio, ¿no?, en esa visión que él tiene, y lo vamos a leer en la parte final del capítulo 1, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. ¿Cuál es? Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Shalom, bienvenido. Entonces ya sabemos que el mismo libro nos está diciendo qué es cada cosa, ¿ok? Entonces empieza el capítulo 2 diciendo: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice lo siguiente, dice estas cosas. Entonces lo que podemos ver es que los atributos del Mesías se distribuyen entre todas las iglesias, ¿ok? Como habíamos venido planteando, que es un mensaje no particular, sino general. O sea, los mensajes de estas 7 iglesias, de este capítulo 2 y 3, porque son lo que se ocupa en todos los capítulos, tienen que ver con un mensaje que va a aterrizar en ciertas particularidades que tienen que solucionarse, porque de lo contrario lo que se va a esperar es una expectación de juicio, ¿ok? Entonces, en esta primera palabra que se refiere a la iglesia que está en Éfeso, una ciudad que tenía salida al mar, una ciudad bastante portuaria, famosísima porque allí estaba el templo de Artemisa o Diana, ¿recuerdan? Donde se hizo el alboroto con el apóstol Pablo, que había llegado allí. Pablo dice: oye, pero ¿y esto a qué viene? ¿No? Estos dioses no son verdaderos, Dios no es adorado por manos de hombre, ni por cuestiones de plata, ni oro, ni estatuas. Y ahí se armó el escándalo que casi lo matan. Esa ciudad es mundialmente famosa por eso, por Diana de los Efesios, ¿okay? Ahí estaba, y en el mundo antiguo era una de las 7 maravillas del mundo. Así es. El templo de Artemisa Diana en Éfeso era de mármol blanquísimo, mejor dicho, impresionante. Entonces dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, o sea, no los toleras, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este primer grupo es lo que se llama, o se va a conocer, lo que dice a continuación, las primeras obras, porque dice: yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Cuando dice paciencia, entiéndase perseverancia. Aquí lo hemos enfatizado mucho. Cuando usted lea en la Biblia paciencia, entienda mejor perseverancia, porque no es solamente como estar ahí callado esperando de una manera como neutral o silente o pasiva, sino que estás perseverando en el camino del Señor. Entonces está diciendo 3 cosas: obras, trabajos y paciencia. Trabajo, entiéndase aflicción, ¿ok? Tus obras, lo que haces, ¿verdad?, materialmente, en la práctica. Tu trabajo es lo que sufres, ¿ok?, lo que soportas. Y la paciencia es la perseverancia resultante de esas 2 cosas, ¿ok? ¿Trabajo qué? El trabajo es lo que sufres, lo que te aflige, ¿ya? Y es producto derivado precisamente de tu obra, ¿no? Cuando tú te empeñas en trabajar para el Señor y te esfuerzas y todo, eso requiere además una perseverancia, ¿cierto? La combinación de todos estos factores deriva en ello, ¿no?, en una perseverancia. Entonces dice: y que tú no puedes, entonces, es decir, ¿qué significa eso? 3 cosas: obra, trabajo y paciencia. La obra principalmente consiste en que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y has sido hallado mentiroso. Esas son las obras. ¿Ok? Porque quiero que conservemos esta estructura. Acuérdense que hemos venido viendo que el texto mantiene una estructura de réplica de la misma idea. Aquí tenemos tu obra, primero de todo, perdón, obras, trabajo y perseverancia. ¿Ok? Entonces, aquí en obras, a continuación, el texto enumera de qué se trata cada cosa. ¿En qué consisten las obras? ¿Verdad? Porque primero dice, obras, trabajo y paciencia. Ya sabemos que trabajo es lo que es aflicción, sufrimiento, lo que se padece, padecimientos. Lo que equivale en hebreo a la palabra amal. ¿Ok? Equivale en hebreo a la palabra amal. ¿Problema? No. Es importante señalar que sea aflicción o padecimiento por causa del reino de los cielos. No son problemas de la vida en general, sino específicamente derivado de poner en práctica las obras. Eso te genera unas aflicciones, unos padecimientos, unas persecuciones, etc. Que se pueden llamar problemas, pero no quiero que quede generalizado. ¿Ok? Y eso evidentemente repercute en lo que se llama la perseverancia. Entonces dice, ¿cuáles son las obras? Que tú no puedes, ¿qué? No toleras a los malos. No toleras a los malos. ¿Qué más? Has probado a los que dicen ser apóstoles, probar a los falsos apóstoles, ¿verdad? Falsos apóstoles, ¿ok? Dice, y no lo son, y los has hallado mentiroso además. ¿Ok? Vamos a ver aquí, hallar la mentira. Hallar la mentira. Entonces luego, en lo que es trabajo, padecimientos y aflicción, dice, has sufrido, ¿sí ves? Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Ahí están combinados estos elementos. Has sufrido, lo que corresponde al trabajo, y has tenido, ¿qué? Paciencia, que es la perseverancia. Está repitiendo el mensaje. ¿Ok? Y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Entonces fíjense que a continuación solo numera estos dos últimos. Has trabajado por mi nombre, es decir, que has sufrido, trabajado por mi nombre, ¿y qué? Y no has desmayado. ¿Ok? Entonces, desmayado. ¿Qué estamos viendo? Que hay tres enunciados. 1, 2 y 3. ¿Me explico? 1, donde se enuncia obras, trabajo, paciencia. 2, donde se describen. Y 3, donde se reafirman. Pues resulta que en la segunda aparecen mencionados y en la tercera solamente se insiste en estas dos. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ¿qué es lo que le reclama precisamente? ¿Cuál es el faltante? Las obras. ¿Ok? Entonces ahí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Ahí lo dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz que las primeras obras. Entonces el amor es las primeras obras. El amor, y eso lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? Sí. Que el amor consistía en no tolerar el mal. ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos al final? Aquí lo vimos. Sí. Entonces el amor, ¿qué es? Las primeras obras. El primer amor, fíjense ustedes, y lo dice el dicho, ¿no? Amores son obras, obras son amores. Y no buenas razones. Obras son amores y no buenas razones. Lo dice el dicho. Eso es verdad. El primer amor es las primeras obras. Eso es lo que está faltando, sí. Porque fíjense ustedes, este mensaje aplica mucho para hoy. Hoy hay mucha gente que sí ha sufrido por el nombre del Señor, ha tenido paciencia, soporta algunas cuestiones, ¿verdad? Pero esto se ha ido decolorando. Esto de probar a los falsos apóstoles, ¿verdad? De no tolerar a los malos. Entonces hoy han venido argumentos como que no juzgues, que no nos juzguemos, que eso lo juzgue Dios, que tú no tienes autoridad, que no sé qué.
Entonces, con ese tipo de discurso se ha tolerado, y de hecho el apóstol Pablo ya lo mencionaba en 2 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leerlo más o menos, ya lo que ocurría en esa época, para que se den cuenta que esto no es un mensaje allá escatológico o en el futuro. ¿Ok? Vamos a leerlo. Por ejemplo, el capítulo 11, vamos a leer versículo 4. Mira ya lo que dice el apóstol Pablo allí. El libro. 2 Corintios 11, del 4 al 5. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Fíjense ustedes, si recibís otro evangelio distinto, bien lo toleráis. Entonces este mensaje, donde se dice, oh, no toleres a los malos, prueba a los falsos apóstoles, halla a los mentirosos, ya aquí en la época de Pablo ya se estaba viendo. O sea que ese mensaje tiene un carácter tanto histórico como futuro y vigente, siempre presente. Ya eso se está dando. Mira lo que dice aquí el versículo 12 y 13. Del 12 al 14. 2 Corintios 11, del 12 al 14. ¿Qué dice? Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Sí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es, correcto. Ya vemos entonces que en la época de Pablo habían falsos apóstoles. Ya habían salido y él lo sigue diciendo, ¿verdad? El 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. En trabajos más abundantes, ¿se dan cuenta? Trabajo implica padecimiento. En trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en alta mar. Y así sígale sumando. ¿Ya? Sígale sumando. Entonces, el mensaje aquí concreto de esta iglesia es que no basta con ser un siervo sufriente, no basta con estar esperando en silencio o perseverando y tú yendo en tu camino tranquilo a tu iglesia cada vez que vas o a cada congregación, a cada quejilá, pero no dices nada, no protestas, no denuncias a los que son malos, los que son falsos apóstoles. Hermano, ese contexto es histórico. Claro, histórico y repito, siempre presente. Y siempre presente. Porque aplica para hoy también. Lo que pasa es que a nosotros nos ha inundado en la modernidad este concepto de la extrema tolerancia y del respeto. Y entonces por eso ya nosotros no decimos a nadie, oye, tú estás hablando cosas malas. Pero a veces tenemos la actitud como que, bueno, que hable lo que él quiera, que diga lo que él quiera, a mí no me importa. Eso, ellos allá. Libre expresión, lo que sea. Eso es lo que se llama la ley de desarrollo de la personalidad, claro, en Colombia. Claro, y este punto es muy difícil. Créanme que es muy difícil, porque entonces viene esta cuestión como de ideologías, de que bueno, tu interpretación es la tuya y yo tengo la mía, y se ha perdido en últimas la capacidad a la autoridad de censura. ¿Me explico? Entonces, mire, a mí me sorprende cómo se buscan argumentos para no guardar mandamientos. ¿Me explico? Se buscan argumentos para no guardar mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que en últimas se traza una línea y nosotros estamos aquí y ustedes allá. Pero no hay una autoridad. Como en este caso, en esta época histórica, cuando Juan está escribiendo, habían auténticos, y él era uno de los últimos apóstoles de Yoshua, y tenía toda la autoridad espiritual
Para decir, usted se calla, usted es un mentiroso, usted lo es. Usted hoy se ha perdido porque ha habido un trabajo de ataque contra la autoridad de la Torah. ¿Me explico? Por eso habla de obras, porque ¿cómo vas a hallar a alguien mentiroso hoy? Como lo habíamos venido diciendo ya, como dice el profeta Isaías, a la Torah y al testimonio. Si no hablan, si no ordenan conforme a estas palabras, no tienen shahar. ¿Ok? No tienen el espíritu de Mashiach prácticamente. Entonces, suena un poco duro decirlo, ¿no? Pero lo que hemos dicho básicamente consiste en lo siguiente. No es que ahora vayamos a acusar a todo el mundo de que no guarde Torah, ahora usted es un mentiroso. Tenemos que cumplir con la misión de ir a enseñarle o predicarle, ¿verdad? Pero una persona que se disponga sistemáticamente a argumentar y a enseñar a otros a no guardar los mandamientos, oye, esa persona está violando lo que dijo nuestro Señor Yehoshua. Cualquiera que viole uno de estos pequeños mandamientos y así lo enseñe. Yo le he dicho mucho a las personas a veces que me preguntan de todo, ¿no? Ustedes saben que el Señor me ha permitido conocer a hermanos de muchos países. Y yo les digo, mire, la recomendación que yo le haría a los líderes de todas las comunidades, si de pronto los 500 años de reforma no les permitieron entender la Torah ni nada, no la ataquen. No la ataquen, sean prudentes, ¿verdad? No enseñen a otros a no guardar, ¿ya? Pero si ya tú te dispones desde tu comunidad, desde el púlpito, a atacar la escritura y demuestras que tienes como un rencor, no sé qué es lo que pasa aquí, yo he dicho a las personas, a ver, demuéstrame que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Primero que todo. ¿Ok? Primero que todo. ¿Por qué pregunto eso? ¿O por qué te pido eso? Porque yo no concibo que el que haya dado la Torah, ¿ok?, esté ahora en contraposición con la Torah. Eso es que es esquizofrénico, o le quiso amargar la vida a los israelitas durante 1300 años, ¿será? ¿Me explico? Eso es más absurdo, ¿verdad? No, sí, le quiso amargar la vida a los pobres judíos para rematarla, desobedecieron y los castigó por eso. Y ahora para después decir, bueno, ya me cansé de estos israelitas. No es por la Torah. Sí, ya me cansé de estos israelitas, ya les molesté mucho la vida, los voy a desechar y voy a coger a otro pueblo y no les voy a dar ley. O sea, entonces, ¿para qué tanta aflicción? ¿Para qué tanta aflicción, tanta advertencia y promesa? De hecho, en la parashá anterior habíamos visto que la Torah está constituida de promesa y de procedimiento. Y eso es algo que aquí hemos venido repitiendo muchísimo. Entonces, ¿qué promesas va a levantar Dios? ¿Ok? Si ya anuló todo lo anterior, si no tiene nada que ver, si ya tú no estás obligado. Pero insisto, no está bien. Ya la persona que se dedique a propagar la no observancia de los mandamientos, aquí eso tiene un nombre en la Biblia. ¿Cómo se llama? Po'alei Adven, significa los obradores de la no Torah. Eso lo dijo nuestro Señor. Les voy a buscar un versículo porque en una parte del Evangelio nuestro Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, y hermano, y eso lo he repetido usted aquí, Po'alei Adven. Es correcto. Anti-Torah. Anti-Torah, pero vamos a ver en detalle de qué se trata. Ahora van a ver. Vamos a buscar la cita que sale en el Evangelio en Mateo 7:23. Mateo 7:23. Vamos a ver el puente bíblico que está haciendo el Mesías allí, impresionante. ¿Qué dice Mateo 7:23? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora léanse el Salmo 6:9, que es el verso concordante. Hacedores de maldad. Anomía. Anomía, no Torah. No, Torah. No, nomos ley. Anomía. Pero sabe, ahora busca el Salmo 6:9, ¿qué dice allá? Hashem ha oído mi ruego, ha recibido Hashem mi oración. Sigan.
Se avergonzarán, se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Claro. Pero 6:9. Sí, de pronto es que no concuerda. Y antes, dice Surunimeni Kolko Alei Abim. Apartados de mí, Es- Y en hebreo es la Poelim. ha oído la voz de mi lloro. Ojo, apartaos de mí Poelim. todos los hacedores de iniquidad. Y acá el Evangelio griego está citando el Salmo 6:9 y dice: apártense de mí, el yasomenon tenanomían, los que son activistas de la anomía. ¿Ok? Activistas de la anomía. ¿Qué significa eso? Ya se lo voy a enlazar. Salmo 6. Miren, 6:8. Miren, activistas de la anomía. Dice en griego, ¿no? En hebreo es Poalei Aven. Ese es el Salmo 6. Poalei Aven. Se escribe la pronunciación así. Oradores de... Poalei Aven. La palabra Aven describe a todo lo que es una conducta sin Torah. ¿Ok? Y eso nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Vamos allá. Romanos capítulo 2, mire lo que dice. A ver, yo quiero que nos vayamos a Romanos. Perdón, aquí desde el 1. Vamos a leer desde el 1, desde el 24 en adelante. ¿Qué dice? Y por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigue. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora saltemos al 32 como para no demorarnos mucho ahí. ¿Qué dice el 32 donde puntualmente quiero llegar? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Correcto. Entonces un activista de la anomía, es aquel que ha entendido que eso no se hace, pero no solamente las hace, sino que se complace con los que las hacen. ¿Ok? Entonces este es el llamado fuerte de atención. O Porque sea, no- sabe claro, que dice, no se los debe que han hacer. entendido que eso no se hace, o sea, estas conductas que está hablando acá. Pero dice allí, no solo las hacen, o sea que las violan a sabiendas, sino que además se complacen con los que las hacen. O sea, que lo hacen a conciencia. Entonces, ¿qué pasa? o sea, que pesa más Pesa más el vicio que la el razón. común. El vicio que la razón. ¿ah? El vicio que la razón. El común Ok. del hacer la gente y pero es que la mayoría aquí lo somos hace. Sí, hermano, barranquilleros, pero todo el aquí. mundo lo O hace. sea que es contrario, Orlando, el dicho que dicen que a donde fueres, haz lo que Es vieres. correcto, totalmente. Eso es anti-Torah. No, tranquilo. Antitorah. Donde Total. fueras, haz lo que vieres. Eso me lo enseñaron a mí desde pequeño. O sea, para no acostumbrarse al medio. Sí, sí. Pero no es así. No es así, porque aquí tenemos una Torah que es una senda, Claro. que es lo que nos dice a nosotros cómo nos debemos comportar. ¿Ok? Entonces, todo líder religioso, y eso lo dije también al final de Gálatas, creo que fue de Romanos, que impulse la no observancia de la Torah, hombre, tiene que le aplica este mensaje de Éfesos. ¿Ya? Dice, arrepiéntete. Estás perdiendo, has perdido el primer amor. Antes había mucho más temor de referirse a la Biblia. ¿Ok? Había como un poco más de respeto, pero es que hoy te hablan descaradamente en contra de la Torah.
¿Ok? Antes, por ejemplo, el mensaje evangelístico estaba dirigido, no se atacaba la ley. Antes de pronto se concentraba mucho en tu deber, tu vida cristiana y todo lo demás, todo lo demás. Pero resulta o está pasando en estos momentos que el resurgir del estudio de la Torá, el resurgir de la promoción de los mandamientos, lo que está despertando, dejando ver, es el rechazo a los mandamientos. Entonces se están amparando en conceptos como que es judaizante, que yo no soy hebreo, que yo no soy israelita, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿O es que usted es judío? Es que usted es judío, ¿verdad? Y resulta que, repito, se está levantando de nuevo la Torá y lo que está produciendo en muchos que estaba callado era un ataque contra la Torá. O sea, en vez de decir, oye, ¿verdad? Voy a aprender, qué bueno poder acceder a este conocimiento que antes estuvo como reservado, porque cuando ibas a encontrar tú la capacidad de escuchar algo en hebreo, eso no era fácil. Para tú conseguir hoy todavía una Biblia hebrea aquí en esta ciudad te cuesta trabajo. Casi imposible. Casi imposible. ¿Sí o no? Hasta el año 98 por ahí. Aquí no había eso. No, apenas estaba en la biblioteca aquí del seminario Imagínate. presbiteriano. Claro. Y Entonces, lo trajeron y eso por encargo y no la ha vuelto a ver y no más. lo han vuelto a ver más. Entonces ya ahora, gracias a Dios, existe internet y uno puede comprar por internet y todo lo demás, o tenemos amigos y todo. Pero aún así ni siquiera se ha difundido el interés ni nada. Aquí los rabinos no enseñan a nadie prácticamente, ¿no? Si tú te vas a ir a preguntarle con seriedad o no, te pone murallas de todo. Entonces, si ha surgido la voluntad de observar los mandamientos, de volver a la base de la escritura, que te va a permitir distinguir quién está mintiendo y quién no, porque eso dice Pablo más adelante en Romanos. Mire lo que dice aquí en Romanos 2, versículo, lo que dice aquí a continuación, en el 20, 2:20, ¿qué dice? Romanos 2:20, ¿qué dice? Instructor de los indoctos, maestro de himnos que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Que tienes en la Torá la forma de la ciencia y la verdad. ¿Ok? ¿Cómo se probaba que un profeta era falso en Israel? Cuando, por ejemplo, te podía decir, oye, pasado mañana va a haber un terremoto, y había un terremoto. Bueno, ¿ya me crees? Sí. Bueno, ven, vamos a dejar de observar la ley, vamos a adorar a otro Dios. ¿Me explico? ¿Qué dice la Torá? Apedréalo. Sí, señor. ¿Ok? Porque te está llevando a adorar a otro Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque te está llevando a no observar la Torá o a violarla. Puede que se haya cumplido su palabra, puede que te haya hecho un milagro, un prodigio, una cosa portentosa. Aquí sabemos de un señor, ¿verdad? Un sacerdote que tiene allá su negocio y hace milagros y todo, y allá tiene el muñequito atrás. Y la gente termina adorando al muñeco y a todo lo demás, ¿cierto? Y a él. Y a él también, ¿cierto? Todos sabemos eso. ¿Ese es un profeta de Dios? No, no lo es. Y tenemos que ser categóricos con eso. Que usted ve una persona, por ejemplo, aquí hubo, y de pronto ustedes no lo conocieron, un señor, y lo puedo decir con nombre porque no tengo nada que... Un señor apellido Koniukovsky, que fue de los primeros, apellido Koniukovsky. ¿Qué cargo tenía? No, es un líder que pues fue de las primeras voces mesiánicas que hubo hace muchísimos años. Póngale usted, hace 17 años. Moshe Koniukovsky. Escribió libros y eso parecía que no dormía, ¿no? Yo me quedaba asombrado, bueno, ¿y este señor a qué hora publica tanta cosa? Era libro y libro y libro y libro. Termina saliendo casado con 2 mujeres, aprobando la poligamia y tal. Vale, falso maestro, falso. Contrario. Contrario a la Torah. Y ahora tenemos otra medida adicional que debe estar ajustado al Evangelio. Si no se ajusta al Evangelio, también es mentiroso. No tiene shahar, no tiene testimonio. Por eso hablamos en la clase anterior, ¿se acuerdan?
que estoy padeciendo, copartícipe en los padecimientos por la palabra de Dios y por el testimonio de Yehoshua HaMashiach. Así que hoy es fundamental mantener esa unidad de esas dos ideas. La palabra de Dios, que es todo lo que había estado escrito ya antes, y el testimonio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Probar a los que dicen ser apóstoles, no lo son, ¿verdad? Y hallarlos mentirosos. ¿Cuántos hoy no se llaman apóstoles? ¿Y incitan o no a desobedecer la Escritura? Claro que sí. Son falsos apóstoles. ¿Ok? Y nos sobrarían los nombres, ¿no? Hermano, Dígame. en la crisis que se presenta de unos años para acá, de pronto la persona, o la pregunta la cambio, el que enseña parcialmente entra en ese grupo, No, es enseña palabra, pero no la dice completamente. que no, aquí Porque- yo he dicho algo muy puntual, repito, por eso me he detenido en los Poalei Haben. ¿Ok? Porque el Poalei Haben es un activista. O sea, me gusta esa palabra activista porque está en una postura permanente, adopta una actitud permanente en favor de algo, en este caso en favor de la no Torah. Son personas, estos últimos falsos maestros que han salido, son los que se están empeñando, dedican tiempo a escribir artículos, a hacer vídeos y todo, en contra de los mandamientos. Así es. ¿Me explico? Utilizan el púlpito para incitar a no guardar los mandamientos. Hombre, esas personas no la escuchen. ¿Qué dice la Torah? Al tal profeta no lo escuches. ¿Ok? Ah, que dice cosas, no, falso profeta. No lo escuches. ¿Ya? El mandamiento de la Torah es no escuchar. Porque no vas a saber en qué momento de las líneas de verdades que te ha dicho, cosas lógicas que te ha dicho, te termina demostrando, entre comillas, que no tienes que observar el mandamiento. ¿Me explico? Así que es mejor no escuchar. ¿Verdad? Si por tanto tiempo se medía una persona, por eso lo hemos hablado, ¿no? Se le medía una persona, si era sana doctrina, tú eres trinitario. Hoy la pregunta es, ¿usted observa los mandamientos? ¿Está a favor de los mandamientos? Sería la misma pregunta, ¿no? Sí, claro, te van a responder que sí. No, es que la respuesta es que cuando digan que sí, bueno, usted guarda Shabbat, usted lo otro. No es que diga una generalidad que sí nada más. Pues, eso es como cuando pregunta, oye, ¿va al cielo? Hombre, sí, todo el mundo va al cielo. ¿Cierto? Cuando se muere nadie se va al infierno, ni Hitler, ni la esposa de Hitler diría que se vuelva al infierno. Todo el mundo se va para el cielo según sus dolientes, Todos ¿no? son buenos. Según sus respectivos dolientes. Aún en los que creían en el purgatorio. Es correcto. ¿Ya? Ninguno se quedaba. Sí, nadie se queda, nadie es honesto y franco y dice eso. Todos Entonces los mandamientos, sí, lo que ellos se imaginen o les hayan enseñado, van a decir, hombre, sí, los mandamientos, sí. Pero ve y revisa, ¿no? Ve y revisa, escudriña. ¿Y qué ha pasado? A mí me causa sorpresa o asombro como hoy tratan inclusive, porque yo creo que lo hablé con unos hermanos acá, tratan inclusive de ponerte unos mandamientos como imposibles de observar, como para decirte, viste, si no observas ese, entonces este tampoco. Así es. ¿Van a entender? Ya, me acaba de pasar hace poco. No, tendrías que observar el jubileo y la fiesta de los 7 años del descanso de la tierra al final de los 6 años. ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho que no se puede? ¿Ya? Ay, que tendrías que no vestir lana y lino. Es que eso hay que hacerlo. ¿Quién ha dicho que eso no se debe hacer? Eso hay que hacerlo. Usted tiene que investigar. Entonces el otro argumento me pareció súper impresionante, que en la diáspora no se observan las fiestas ni estas cosas. Y oye, ningún judío en estos 2000 años, en todo el mundo, jamás se ha planteado esa situación de que no, las fiestas son solo en Israel y la observo solo si estoy allá. ¿Ya? Cuando Levítico dice, en todos vuestros lugares de vuestra habitación. Así es. ¿Ok? Y si la Torá había dicho que eventualmente 3 veces al año se presentará ante mí todo varón, ya hoy no hay templo, ¿qué significa que no hay fiesta? No, no significa eso.
Significa que ahora las citas las hacemos en espíritu y en verdad, pero los tiempos son del Señor. ¿Me hago entender? Pablo luego dice, nadie lo juzgue por comida o bebida, luna de reposo, día de fiesta, Shabbat. Oye, eso es a favor de los que lo hacemos, no en contra. ¿Ya? Es a favor de los que lo hacemos, porque a los que lo estamos haciendo nos pueden venir a acusar y decir, eso es sombra. Ya vino el Mesías. Y aquí hemos explicado que la sombra es reflejo del cuerpo, ¿cierto? No hay sombra sin cuerpo. Entonces esto es sombra y el cuerpo es el Mesías. O sea que estas sombras te hablan del cuerpo. ¿Está claro eso? Bien. Vamos a regresar a Apocalipsis entonces. Entonces estamos hablando donde dice, has dejado tu primer amor. Es decir, la no tolerancia a los malos, a probar a los falsos apóstoles. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjense ustedes que está hablando allí y ya lo había dicho que los 7 candeleros eran las 7 iglesias, ¿cierto? Y ya sabemos que la palabra candelero es la menorá, ¿ok? Que es lámpara prácticamente. Las estrellas son los ministros. Sí, las estrellas son los mensajeros enviados a cuidar de esas iglesias. ¿Qué está diciendo entonces a estos líderes? Repito, este mensaje, como lo habíamos dicho en el capítulo primero, feliz el que lee y los que oyen. Acá cada mensajero prácticamente es el que lee lo que Dios tiene para decir a las iglesias, y lo que le está diciendo entonces a este mensajero, a este líder, al que lee, es que si tú no retomas esas primeras obras, yo quitaré el candelero de su lugar. Es decir, te vas a quedar sin iglesia. Ese va a ser el juicio para los falsos líderes. ¿Me hago entender? Y está pasando. Miren, está pasando. Muchas denominaciones están empezando a tambalear porque ya la gente no está tragando entero. La gente ya no está siendo ciega, ya no se está dejando poner el velo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que he visto, y aquí yo les he dicho, ¿verdad?, cómo hay iglesias y comunidades que se han empezado a dividir sus miembros a salirse porque se dan cuenta que allí hace falta algo. ¿Explico? Hace falta algo. Miren, lo hay de todo tipo. Hace poco hablaba, y yo sé que el hermano que lo va a ver va a saber que estoy hablando de él, ¿ya? Ha pasado casos en los que comunidades mesiánicas les ha faltado el evangelio y se están yendo al judaísmo ortodoxo, ¿ya? ¿Por qué? Falta el testimonio del Mesías. Entonces, mientras que en la iglesia cristiana falta la instrucción de la Torá, porque a mí me sorprende y me indigna enterarme de situaciones en la iglesia cristiana que si conocieran la Torá no tendrían por qué estar pasando. Mira, problemas de divorcio, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas de crianza, de otro Oye, pero en serio. Oye, si eso la Torá lo dice, ahí está, ¿por qué no lo aplican? ¿Por qué no lo aplican? Entonces, se dan las situaciones, ¿verdad?, sin Torá, y ya cuando está el lío armado, que no hay salida, entonces ¿qué van a preguntar? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Ya? ¿Pero es culpa de quién? De los líderes. ¿Qué está diciendo el mensaje entonces? Se lo está diciendo a los mensajeros. Escribe al mensajero de la iglesia. O sea que el problema no es tanto de la iglesia. ¿Me hago entender? Y por eso la sentencia para estos falsos o estos mensajeros negligentes es: te voy a quitar el candelero. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Vas a quedarte sin ejercer. Dicho de otra manera más simple, no eres digno de estar liderando una iglesia. ¿Está claro? Y vas a ver cómo se te van a ir las ovejas y no vas a poder hacer nada para retenerlas, porque las ovejas son del Señor y Él las va a guiar a pastos verdes.
como dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor y Él me va a guiar junto a corrientes de agua, me va a hacer pastar en campos de hierbas verdes. Así que si el pueblo del Señor está en una congregación, en una iglesia, en una asamblea, y allí el líder no está haciendo su trabajo, el Señor se va a llevar su rebaño de allí para otro lugar. ¿Está claro? Por eso dice el profeta Zacarías, que hablaba con relación a Moisés, Aarón y María, dice, quitaré a los pastores y las ovejas serán dispersadas. ¿Ya? Cuando Moisés, Aarón y María murieron finalmente, y ya murieron la época de los... ¿Qué pasó en la época de los jueces? Automáticamente se desparramó Israel. ¿Ya? Y eso tenía que ver con lo que habíamos estado bien hablando en la primera clase, ¿no? Que en el lenguaje de esta literatura apocalíptica se decía que había un cordero blanco que guiaba el resto del rebaño, que si el cordero era quitado, las ovejas eran dispersadas. La misma situación la estamos viendo acá. Aquí el mensaje de advertencia es claro para el liderazgo de cualquier iglesia, repito, en cualquier parte del mundo, es: se te va a quitar la iglesia por ser un mal líder. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Ya vamos para allá, vamos para allá. Dice, aquí viene, tiene el 6, mas tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y ahí hay una pregunta histórica que creo que ya tiene respuesta, porque hasta hace poco nadie había podido responder eso, ¿ok? Si se revisa históricamente, no hay claridad de que haya existido una secta nicolaíta. Nadie puede aseverar eso con pruebas arqueológicas, ni lingüísticas, ni nada. Dime, ¿quién eran los nicolaitas? Nadie sabe. Todo el mundo diría, nicolaita será de Nicolaos. Algún tipo que se llamaba Nicolao o Nicolás. Sí, pero ¿y? ¿Dónde está? ¿Qué hacía? ¿Qué creía? ¿Ok? Y miren lo maravilloso que es entender estas cosas con el aporte de la lingüística y todo lo demás. Resulta que Nicolaita, o Nicolaos, es un nombre griego, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, Nicolaos, de donde viene Nicolaita, ¿ok? Nicolaos es un nombre que en griego está compuesto de dos palabras, Nikos, que significa victoria, y Laos, que significa pueblo. ¿Saben qué pasa allí? Nicolaos se puede decir, se puede afirmar que es nada más y nada menos que la traducción del hebreo Bilaam. Bilaam, el mismo Bilaam que aparece en... Bilaam, porque Bilaam está compuesto de dos palabras, están fusionadas, el verbo balá y la palabra pueblo, que es am. ¿Saben que en español dicen Balaam, se acuerdan? O Balaam, bueno. Balaam, Bilaam en hebreo, que significa el que tragó o prevaleció al pueblo. Devorador, pero aquí sería el que tragó al pueblo. Diría literalmente Balaam, que se tragó al pueblo. Nicolaos sería el que venció al pueblo. ¿Ok? Nicolaos. Las obras de los nicolaitas, y eso fíjense que tiene sucesión más adelante, porque casualmente miren lo que dice en el 2.14, que tiene relación con eso. Miren que ahí se menciona una vez más como la amplitud, y vamos a leer el 2.14, ¿ok? ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer en fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Te das cuenta?
¿Ya? En esa iglesia, que es la de Pérgamo, le está diciendo, oye, tengo contra ti que tú permites las obras de la doctrina de Balaam, que es decir, los nicolaitas. ¿Ya? O sea que en Pérgamo se está acusando lo que aquí en Efesios todavía no se ha permitido. Por eso yo les hablaba en la clase anterior que el mensaje de la iglesia es un mensaje que tiene una progresión de degradación por un lado y de corrección por el otro lado. ¿Me hago entender? En la medida que vayamos estudiando ya los mensajes de las otras iglesias, vamos a ir haciendo el mapa. Pero aquí que estamos viendo que en Pérgamo, el no haber corregido en Éfesos las primeras obras, es decir, los falsos maestros, los falsos apóstoles y allá los mentirosos, haber permitido eso produce que luego en nivel Pérgamo ya se tolere esa doctrina que antes se aborrecía. ¿Ya? ¿Me hago entender? Claro, es como si Efeso era el primer amor. Sí, el primer amor. Como si Efeso haya llevado la vanguardia. Claro. Ya, del primer amor. Luego lo deja. Luego lo deja y claro, los otros, él como ejemplo de las demás, se dieron entonces a los... Sí, pero mira lo que quiero decir, mira lo que quiero concretar acá. En Éfeso, que es el punto de partida, estamos viendo que Dios le dice, oye, cuidado que ya has dejado de estudiar Torah, ya has dejado de probar al falso maestro y todo, pero todavía no has llegado al colmo de tolerar la doctrina de Balaam, que es la de los nicolaitas. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Precisamente en enviar prostitutas para que los hijos de Israel se apartaran de los mandamientos. ¿Ok? Emplear artimañas del error, emplear la sensualidad y cualquier otro tipo de atractivo o distracción que apartara a los hijos de Israel de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso nos vuelve otra vez a 2 Corintios 11, que dice el apóstol Pablo: temo que Satanás, ¿verdad?, por vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad al Mesías. Así como la serpiente distrajo a Eva, ¿y qué? Y se la llevó a comer del otro árbol. Y mira que termina diciendo aquí a esta iglesia, vamos al versículo 7, mira lo que dice a continuación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer, a comer del árbol de la vida. Ah, que está en medio del jardín. Qué casualidad, ¿no? Si alcanzamos a vislumbrar el mapa mental de lo que está pasando allí, voy a tratar de hacer la síntesis. Perder el primer amor, ¿verdad? Perder el primer amor significa dejar de evaluar a la luz de la Torah, a la luz de la Torah y el testimonio, ¿verdad? Hay que poner las dos. Y el testimonio a los líderes, a la doctrina. Dejar de evaluar a la luz de la Torah y el testimonio la palabra dada a la iglesia. Así es mejor. La palabra dada a la iglesia. ¿Ok? Vamos a hacer la ficha técnica. Perder el primer amor, dejar de evaluar a la luz de la Torah y el testimonio de Joshua, entiéndase, la palabra dada a la iglesia. Consecuencia. ¿Ok? Consecuencia sería ser quitado el candelero, o sea, se retira la iglesia. Es decir, el Señor quitará los que son suyos de ahí, ¿no? Porque obviamente que se van a quedar otros que no son de su rebaño, obviamente, ¿no? Pero el Señor va a sacar de ahí a los suyos. Se retira la iglesia que sea de Dios, que sea de Mashiach. ¿Ok? Ahora, relación, o sea, relación espiritual, digamos así, relación espiritual. ¿Con qué se relaciona ese hecho de perder el primer amor,
de no entender o de no obedecer los mandamientos. ¿Con qué se relaciona? Dicho ahora lo que dice el verso 7. ¿Con qué se relaciona? Desobediencia, no desobediencia. Sí, pero si nos vamos al Edén, Algo de la vida. sí, lo contrario. De la muerte. La relación espiritual de perder el primer amor es comer del otro árbol, comer del árbol del conocimiento, del otro conocimiento. Así es. Esa es la consecuencia de la relación espiritual. La relación espiritual que tiene el dejar de estudiar la Torah y de evaluar la Torah y de probar a los que vengan diciendo otra cosa y todo, la consecuencia es que Dios retira de allí a los que son suyos. Y la relación espiritual de fondo que tiene con el libro de Génesis es comer del árbol del otro conocimiento. ¿Ok? Entonces aquí prácticamente lo que le está diciendo a este liderazgo de hoy, que valga y a quien le tenga que caer, es: cuidado, que lo que te está faltando prácticamente es aceptar la doctrina de Bilam. Es decir, que se desate la inmoralidad sexual. ¿Ya? Eso es lo único prácticamente que te hace falta, porque el resto te has venido asimilando al mundo, que prácticamente lo que te distingue es que todavía no eres tan inmoral como ellos. ¿Me hago entender? Sí, pero el resto Y de todavía la- tienes una cierta cuestión y así habla, ¿no? Que la ley moral, que la ética, entonces te mantienes ahí con puros principios y cuestiones como éticas, Ética. éticos y de moral humana hasta allí, que prácticamente lo que te distingue de alguien del mundo. Por el resto, celebras Navidad, hay algunos que van a carnavales, hay otros que celebran una amistad y todo lo demás como si nada. ¿Ya? Es más, los instrumentos del mundo se acogen, se validan para predicar. Claro, por ejemplo, vamos a amor y san- amistad dice, Sí. el amor es tal cosa, Sí, el sí, amor sí, del sí. mundo lo equipara. Vamos a santificar. Claro, entonces ese es un pretexto para decir, alguien quiere ser amigo, muéstrese como amigo, Sí, porque sí. es el día del amor y la amistad. Claro, claro. Pervierte en el sentido. Claro. ¿Dónde va a terminar? En llegar, lo que le pasó a Pérgamo, a tener la doctrina de Balaam. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estado está aquí? Oye, mira, estás a portas de ir a comer, porque si dejas de comer del árbol de la vida, que es la Torah, Así es. ¿sabe dónde lo dice? Eso dice el Proverbio capítulo 8. Vamos a leerlo. Ojo, que todo tiene relación. Vamos a buscarlo en Proverbios capítulo 8, si mal no estoy. Ahí se menciona que el árbol de vida es la Torah. Sí, eso lo hemos visto antes acá. Ya les voy a decir. Eso está en Proverbios 3:18. Léalo. Etz Hayim hi la mahazikim ba betomchei hameushar. Léalo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mal, y bienaventurados son los que la retienen. Los que la retienen. Retiene. Fíjense ustedes, ¿ah? Sabiduría. En hebreo, cuando dice retienen, en realidad más exactamente dice tomejeiha, los que se apoyan en ella. No los que la retienen, los que se apoyan en ella. Se apoyan. ¿Ya? Los que hacen fuerza a través de ella, mahazikim ba de tomejeiha meushar. ¿Ya? Y está diciendo, y los que se apoyan en ella son llamados felices. ¿Ya? Árbol de vida es. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. No es como ahora, no es para llegar a entonces a tener como los 5 rollos ahí, wow, los 5 rollos. No. Vamos hablando de todo lo que es palabra de Dios. ¿Ok? Y eso incluye el testimonio de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Entonces yo le daré, el que tiene oído, por eso está diciendo, ojo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la congregación. Al que venciere, ¿ok? O sea, al que recupera el primer amor, al que vence las imposiciones culturales, al que vence las imposiciones sociales, etc. Yo le daré a comer, ¿qué cosa? El árbol de la vida, el día de Mashiach. ¿Qué es el árbol de la vida? La Torah. Así es. Es decir, que otra vez va a poder volver
andar dentro de los mandamientos. Así que aquí lo que hay que tomar es la decisión de decir, vaya, vamos a frenar esto aquí, y lo hemos venido haciendo mal, porque uno de los grandes males que tiene un líder de cualquier congregación es no aceptar que está equivocado. ¿Hago entender? Y de pronto se llega a dar cuenta, uy, sí, me equivoqué en lo que dije, no, pero ya ni modo, ya lo dejo así, ¿verdad? Porque pareciera, existe como ese miedo, que el reconocer en público algo que dijo mal o estaba equivocado va a hacer perderle ovejas, o se le va a ir miembro porque va a perder credibilidad, y hay que vencer ese miedo. ¿Ya? Hay que vencer ese miedo, y hay que ser honesto y franco ante todo. ¿Ya? Demostrar y decir, esto es lo que esto es lo que... Si más adelante viene una evidencia, hombre, mira, la verdad es que dada la evidencia contundente de lo que yo dije tal día o en tal parte, esto está equivocado, y hay que tener esa capacidad. Pero guardar ese silencio y no corregir las cosas, no recuperar el primer amor, sí va a producir una consecuencia, y esto espiritual y divina, es que Dios retire su candelero de su lugar. ¿Está claro? Porque mira cómo dice, yo retiraré mi, ahí lo dice, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué verso? En el 2:5 dice, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Ya? O sea, lo que te había, porque Él es el que tiene los 7, el que se mueve entre los 7 candeleros. ¿Ya? Él es el que tiene en sus manos. Solo una pregunta. Como siempre hemos hablado, que no es que se arrepienta, sino que se revele la Que ley. regrese. Aquí, que regrese. Claro. Aquí el texto dice, obviamente, si no te hubieras arrepentido. Si no regresas. Entonces sería, si no Si regresa. no Pero regresa. ¿cómo regresa? Si Ahora, ¿cómo va a regresar? correcto. A menos que le sea revelado. Es correcto. O sea, que depende de Mashiach, que él es el que... Correcto, ahí vamos. Ahí es Me la alegra pregunta, que haya ¿no? hecho la pregunta. ¿Qué está diciendo en últimas? Que lo más probable, si esa persona no regresa, es porque no es siervo del Mesías. Fue una persona que fue puesta allí por criterios humanos de una manera inadecuada. ¿Me hago entender? Es muy fácil, no es complejo entenderlo. Si él le dice, ojo, estás haciendo esto mal, tienes que hacer esto. Si esa persona no regresa, usted no es. Usted no es. Es como me han dicho muchas veces, no, pero si era creyente y cayó, y pero bueno, si regresa es porque es de Dios. Pero si nunca regresa es porque nunca fue. Pero después de 20 años, sí, después de 50. ¿Ya? Después de 50. Si cayó y no regresó, no era del Señor. Simple. Entonces aquí le está diciendo al líder, al mensajero, al liderazgo de la iglesia, caracterizada por ser tipo Éfeso. Entonces vamos a hablar de iglesia tipo Éfeso. ¿Me hago entender? Entonces podemos entrar a identificar iglesias tipo Éfeso hoy en día. Hoy en día son iglesias que ya no estudian la escritura, que ya no se la han dejado, No denuncian nada. no denuncian nada, no juzgan nada, y se mueven por la moral, la ética, y no han caído todavía en la inmoralidad. Bueno, así hay muchísimos hoy. Ya. ¿Qué está diciendo? Bueno, regresa. No, que somos barranquilleros. Bueno, sigue siendo barranquillero. Del Señor no eres. Como dijo un pastor y gran líder un día en la ciudad, yo oro porque al menos los carnavales sean solo 2 días ¿Qué tal? en el púlpito. Imagínate. Nunca se me olvida. Increíble. Que solo, yo oro porque en Barranquilla, la capital de Colombia, solo el carnaval, conocido en todo el Caribe, sea solo de 2 días, únicamente en el púlpito. Nunca se me olvida lo que dijo. Increíble. En vez de decir, Oraba por se eso. acaben. Ojalá se acabe, ¿no? Yo cada vez que viene así me acuerdo que me pasa por la mente que sale, que llueva, que se acabe. Buen apoyo que hay aquí, sí. Entonces, repito, quiero insistir, repito, y esto nos conecta con el Génesis de una manera hermosa, porque aquí lo que estuvimos en Génesis, hemos visto el video del Bereshit, lo estudiamos en su momento, ¿verdad? El otro árbol del conocimiento está afuera. Está afuera. Por eso acabo de decir y concuerda con lo que preguntaba el hermano.
Si dice regresa y no regreses, porque está afuera y no es de Dios. Si tú le dices a una persona hoy que es creyente del Señor y tú le muestras con la escritura y dices, oye, ¿verdad? Oye, aquí tenemos al hermano Willy, oye, el hermano Willy pertenecía a otra comunidad, los hermanos le compartieron y aquí está con nosotros, ¿verdad? Hay otros hermanos, ¿verdad? Fernando, hay otros hermanos que han estado en otras comunidades, se les ha compartido la palabra no adulterada y aquí están. ¿Me hago entender? Pero ve a ver tú aquellos, no, eso está equivocado. Es que nada más con la forma de hablar se les nota como una presunción, como yo soy pastor y a ti tú no me vas a venir a enseñar nada, ya yo me las sé todas. Yo no tolero que nadie me critique, que nadie me juzgue ni nada. Aquí no participa nadie. Pasé por 3 institutos Pasé por 3 institutos bíblicos, soy un magíster y PhD en divinidades. Me vas a venir a enseñar a mí. Teólogo de la Universidad Reformada de Barranquilla. Reformada de Barranquilla. Oye, si no regresa, estás afuera. Y apóstol. Te tengo que notificar que estás afuera. ¿Ya? De momento estás por fuera. Si tú no recuperas eso y no regresas, estás por fuera. ¿Qué más puedo decir? Y ahí dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Tiene que tenerlo muy claro. Y la misma comunidad, el mismo pueblo, la asamblea, tiene que estar muy pendiente de qué es lo que está recibiendo. Porque si la iglesia no confronta a sus líderes, también lo que está haciendo es participar de su pecado. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a leer lo que dice en Pedro, 2 Pedro capítulo 2? Mire lo que dice el 2, oye, el 2.1, eso es impresionante. Radiografía del tiempo de hoy. ¿Qué dice? Primera de Pedro. 2.1 en adelante. Ese es contundente. Desechando pues toda malicia. No, 2 de Pedro 2.1. Ah, segunda de Pedro. 2 de Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Sigue. Muchos seguirán sus caminos pecaminosos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Imagínate. Y su perdición no se duerme. Wow, impresionante. Su condenación ya está cantada hace rato. Hace rato. Ya. Y tampoco está dormida. Y tampoco está su dormido. perdición. Su perdición. Déjelo que no crea que porque no le ha pasado nada es porque está bien. Porque está bien, sí. Ya, ese es el mayor engaño No que... crea que porque cuando estás ya hecho 10 pisos ya... Sí. Que Vamos bien. Ese es el mayor engaño, hermano, ¿cierto? Claro, mayor claro. engaño. Porque uno lo reclama y mi hijo me decía eso, y yo siempre le terminaba diciendo Salmo 73, porque su fin es el despeñadero. Claro, así es. Pero en efecto, como en esta vida pareciese que todo es de éxito, Sí. a los hermanos Claro. Todo se mide en base al éxito. al éxito. Claro. Entonces, como el éxito La no es tanto prosperidad. como ese falso éxito, obviamente causa una aflicción Claro. por no enseñar Sí, pues efectivamente. no hay como ir a la par de esos cánones del éxito del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo de hecho a otro hermano que está en Nueva York le comentó a otro, un amigo que tiene allí, entonces el amigo se sorprendía que porque nosotros no éramos una comunidad así como grande y reconocida y majestuosa y tal. Eso aquí eso no es el indicador No la vas a nuestro. encontrar. No, ese no es el indicador. La vas a encontrar pero regada. Claro. Pero fíjate tú, aquí está diciendo que habrá mercadería. ¿Ya? Mercadería. Aquí, gracias a Dios, como yo comento mucho con una hermana, ni siquiera ponemos el botón de donación, ni done aquí, ni que contribuya, que necesitamos nada aquí, ¿no? Suficiente tenemos, como vamos, y el Señor irá proveyendo las cosas. Pero aquí no nos trasnochamos, no perdimos el sueño porque no tenemos el super mega salón, las super mega luces y toda la cuestión. Aquí lo que enseñamos es el camino de la verdad. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, bueno, no sé qué palabra para será, que dice traduce en infierno. No, el infierno no es. Prisión de oscuridad. Ajá.
Ya, y los entregó a prisioneros A ser reservados para el día del juicio. ¿Tú crees que eso no le va a pasar a un liderucho de hoy que trate de torcer a las ovejas Si y no se salvaron a esos oye, años. si no se escapan aquellos? ¿Qué crees tú que te va a pasar a ti? Qué esperanza. ¿Ya? ¿Qué esperanza tienes, cierto? ¿Ya? Entonces, hermano, repito para ir concluyendo ya, el mensaje a la iglesia de Éfesos es simple. No permitas que el camino de la verdad sea blasfemado, no permitas que hagan comercialización de la fe, ni mercadería de la fe, no permitas que te disuadan de observar los mandamientos. Y si estás en un lugar que tiene esa característica, hombre, ya me toca decirlo, sal de allí. ¿Me explico? Sal de allí. ¿Qué haces allí? ¿Ya? Porque a veces yo hasta hace poco, bueno, pero espérate, que tal, hombre, pero la verdad es que, ¿qué vamos a decir? Hombre, sal de ahí. Porque es que, a ver, a veces nosotros, y yo me acuerdo, ¿no? Que es algo que se hablaba antes, hombre, que uno como mesiánico a veces le decía a los hermanos como que, bueno, no dejes de congregarte allí, estás estudiando esto nuevo, quédate y tal. Pero llega un momento en que yo no le puedo decir, Sí, ya se seguro. hey, no te puedes quedar ahí. Ya, preferible, mejor que te Eso quedes. va a repelar. Eso Va a apenas pasó. repelar, se va a volver un problema. Ya, es muy difícil. Entonces, Ya no se vayan. no se vaya. Entonces, en vez de ir a pelear o controvertir con ellos, mejor salte de ahí. Ya. Y eso es lo que está diciendo. Vea, así ha pasado. Basta que uno tome la decisión y se salga, y eso empieza la fila detrás. No, y Porque a veces nos movemos como seres humanos así. Eso es como el que vaya a la fiesta y no quiere llegar primero porque le da pena, ¿no? No, y qué pena que yo sea el primero, pero apenas vea uno, ya, bueno, ya llego. Y todo el mundo llega enseguida. Pareciera que estuviera en la esquina esperando a ver quién llega primero. ¿Ya? Pero entonces así pasa. Basta que se salga uno, que tome la decisión y se pare firme, como tú me comentaste también, ¿verdad? De un líder de una De denominación. congregación importante de Colombia. Sí, sí. Tomó la decisión y se fue, ya que perdió, amigo, bueno, gané otros tantos, punto. Pero fíjate lo que me dijo cuando me llamó. Claro. Perdió unos cuantos, pero conté, hermano, y ganó un amigo. Claro, sí. Entonces, en última es mejor estar perseverando en el mismo camino, en la misma senda, ¿cierto? Entonces, no se trata de propagar desde aquí una división masiva de iglesias, no, sino que cada quien escuche lo que el Señor dice a la iglesia. Eso es todo, ¿cierto? Amén. Eso es todo, hermano. Entonces, Así es. con esto vamos a terminar. Ya para la próxima estudiamos Esmirna, que tiene también mucho ahí para decirnos, pero vamos poco a poco para asimilar Así es. cada mensaje, ¿ok? Amén. Oh, hermanos, Shabbat Shalom. Shalom.